¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Es un placer estar aquí y muchos nervios también. Si pudieran abrir sus Biblias en Salmo número 73. Ya se me perdió el salmo, por aquí está. Salmo número 73, hermanos. Vamos a recurrir a casi todo el salmo, pero vamos a leer para empezar los primeros 3 versículos. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Amén. Disculpen, no lo aclaré, el sermón es un sermón textual, analítico, espero yo, y quisiera empezar con una ilustración. Mi padre es un hombre que yo admiro mucho, es pastor en la ciudad de Obregón, donde yo vivo, y algunas veces iba con él, yo lo acompañaba al supermercado, a una especie de Soriana o algo así, un Walmart. Entonces, en esas tiendas es común y en todas ellas se caracteriza porque hay un pasillo muy especial, un pasillo en que a todos los niños les encanta, y es el pasillo donde están los juguetes. Yo creo que ustedes lo han visto, ¿verdad? Y cuando eran niños, yo no sé ustedes, pero cuando éramos pequeños, ese pasillo era como nuestro paraíso, ¿no? Entonces yo acompañaba a mi papá al supermercado, y en cuanto pasábamos por ese pasillo, pues no, fue que yo me ponía mis moños, ¿verdad? Y quería un juguete, y no dejaba a mi papá, y yo recurrentemente le decía: papá, yo quiero un juguete. Y mi papá pues me decía: sí, ¿verdad? Ya saben los padres como son de: sí, ahorita vamos a ver, vamos a ir allá, ahorita vemos, ¿no? Papá, yo quiero un juguete, yo quiero un juguete. Y así, ¿verdad? Entonces, algo que me llamó la atención es que una frase de mi padre que un día me dijo, y muchas veces me dijo, pero él decía: cuando dejes de pedírmelo, te lo voy a comprar. No sé, a los padres que están aquí, ¿verdad? Es un tip, eso les podría funcionar. Cuando dejes de pedirme ese juguete, te lo voy a comprar. Pues la realidad era que no me compraba el juguete, ¿verdad? Yo me ponía en una crisis, ¿verdad? Y pues me ponía serio, ¿verdad? No se lo pedía. Entonces íbamos por la tienda y ahí estaba yo mirándolo y no le decía nada, pero con mis ojos yo le decía: papá, quiero un juguete. Pero no le decía nada. Salíamos de la tienda, yo no le decía nada y nunca tuve mi juguete. En realidad, a veces sí me compraba juguetes, ¿verdad? Pero en ese momento era que yo estaba pasando por una crisis, ¿verdad? Yo reprimía algunos de mis sentimientos ahí con tal de conseguir lo que quería. ¿Cómo respondía? Era de esa manera. Con el tiempo entendí que pues algunas veces los padres no traen dinero o hay alguna situación que no pueden comprar, ¿verdad? Pero no nos quieren romper el corazón. Y hoy pues disfruto mucho de salir con mi papá. Ya sé que no me va a comprar nada, pero me gusta su compañía. El Salmo 73 se caracteriza por mostrar al salmista en una especie de crisis. Y ante esta crisis hay distintas formas de reaccionar, y el salmista reacciona de una cierta forma que la palabra de Dios nos muestra y que es en lo que quiero meditar, y es lo que caracteriza a un hombre de corazón recto o a un hombre de limpio corazón, como dice el versículo 1. Y para esto quisiera mencionar 3 puntos sobre los cuales vamos a meditar, y el primero de ellos es que el hombre de corazón recto o de corazón limpio es sincero con Dios, es sincero ante Dios con sus sentimientos. El Salmo 73 es una oración muy personal del salmista con Dios y se caracteriza por ser muy sincero en sus sentimientos. El versículo número 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El salmista es muy sincero, y a algunos de los hombres nos cuesta un poco ser sentimentales, ¿no? Expresar nuestros sentimientos, más los que somos un poco tímidos, ¿verdad? Y tenemos sentimientos,
No lo duden, sí tenemos sentimientos los hombres, pero muchas veces nos cuesta expresarlos. Uno de los puntos principales es que el salmista no tiene miedo de expresar sus sentimientos en su oración con Dios. A partir del versículo 4 hasta el número 12, describe cómo es la prosperidad de los impíos, y él es sincero ante Dios y le dice: Señor, mira cómo son los impíos, aquellos hombres que no tienen ni una pizca de respeto, no alaban, no agradan a Dios, pero están viviendo una vida muy cómoda. Dice el versículo 5 que no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Se mofan, dice el versículo 8, y hablan con maldad de hacer violencia. En el versículo 11, y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Incluso atentan contra Dios mismo, pero su vida es una vida de comodidad, es una vida que hasta cierto punto se disfruta en comparación con la del salmista. Pero el salmista aún así es sincero ante Dios con sus sentimientos respecto a estos hombres y respecto también a su forma de vivir. Dice el versículo 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es decir, el salmista es sincero con Dios y le dice: Señor, ¿de qué me ha servido que yo sea recto ante ti? ¿De qué me ha servido que yo te sirva, que yo toque los instrumentos? Asaf era un personaje que David mismo encargó, puso a cargo de los instrumentos. No soy muy entendido sobre qué clase de instrumentos, pero él era un músico. Entonces él servía a Dios de esa manera y decía: Señor, ¿de qué me sirve que yo sea santo? ¿De qué me sirve de que yo sea recto? Si dice el versículo 14, he sido azotado todo el día, he sido castigado todas las mañanas. Asaf tenía el concepto de retribución muy claro y muy característico de esa época, de decir que si algo malo estaba pasando en mi vida, tenía que ser por causa de la maldad o de algún pecado. Sin embargo, la Biblia nos revela que no siempre es así. Y actualmente nosotros podríamos pensar que en nuestra vida como cristianos siempre gozaremos de buen estado, ya sea económico, de salud, incluso en nuestros sentimientos, pero la verdad es que no, hermanos. Siendo seminaristas, siendo teólogos, siendo calvinistas o siendo arminianos, hermanos, vamos a sufrir de tribulaciones. Sin embargo, ahora, bueno, ya sabemos que vamos a sufrir. Ahora, ¿cómo respondemos ante estas tribulaciones? Dice el versículo 16 y 17, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y vemos al salmista en una dinámica de poder entender este dilema. Pero vemos que fue hasta que estuvo en la presencia de Dios, fue hasta que entró al santuario que pudo entender. Vemos que el hombre de corazón recto descansa en la presencia de Dios, y este es el segundo punto. Él descansa en la presencia de Dios. Primero era duro trabajo para él ver a los impíos prosperar. ¿Hasta qué? Hasta que entró en el santuario, hasta que estuvo en contacto con la presencia de Dios, es que comprendió y entendió la justicia de Dios. El salmista sabe absolutamente de que nada le sirve las riquezas actuales si no se tiene a Dios. A mí, hermanos, de nada me serviría tener ese pasillo lleno de juguetes en mi cuarto si no tuviera a mi padre. Yo creo que nadie en su sano juicio preferiría un pasillo de juguetes a tener a su padre. El salmista descansa en la presencia de Dios al ser guiado también, al ser guiado por Dios. Dice el versículo 23 y 24, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Los hombres de recto corazón descansan en la presencia de Dios al ser guiados por Dios mismo y al saber que en medio de las tribulaciones y de sus problemas está el consejo de Dios, que es la palabra. Y en ese momento es cuando menos debemos olvidar que tenemos un consejo, que es la palabra de Dios, que nos ayuda a poder reaccionar ante los problemas. El tercer punto, hermanos, es que
el hombre de recto corazón o el hombre de limpio corazón tiene la mayor posesión. Dice el versículo 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Como ya lo decía y lo repito, yo no sé quién de ustedes preferiría tener muchos juguetes a tener a su padre en compañía, a tener a su padre con salud, a poder salir a caminar a un parque. Incluso, ¿quién quisiera tener un carro en vez de tener a su padre? Creo que nadie. El salmista es consciente de que tiene la mayor posesión y es a Dios mismo. Uno de los más grandes teólogos, según la historia medieval, dice esto: por encima de todo lo que Dios da a buenos y a malos, y de lo que a veces quita a buenos y a malos, por encima de todo eso, reserva algo para los buenos. ¿Y qué les reserva? A sí mismo. El salmista sabe que su mayor posesión es Dios mismo, la presencia de Dios. Y ahora ya ni siquiera exige una respuesta a sus problemas, ya ni siquiera quiere ser como los impíos, ya ni siquiera le interesa saber por qué está sufriendo. Lo único que le interesa ahora, después de estar en la presencia de Dios, es saber que tiene a Dios en su vida, es saber que la mayor posesión que pueda desear en la tierra es a Dios mismo, y fuera de Él no hay nada que valga la pena. Este pensamiento nos hace recordar las palabras del apóstol cuando escribe a los filipenses: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida. Se acabó el tiempo. Gracias, por razón de conocer a Cristo. Bien, empezamos con el maestro